Se calcula que en el mundo debe haber aproximadamente unos 350 millones de budistas, poco más, poco menos, repartidos sobre todo en varios países asiáticos. Ahora, lo más interesante es que toda esa religión quizás no habría logrado la difusión que hoy tiene si no hubiese sido por la figura de un rey que luego de una batalla en donde él resultó victorioso, termina convirtiéndose con fervor a ser un upasaka, un aprendiz de budista, y se dedica con fervor también a difundir esa doctrina en diversos países. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? En parte de su vida por el mito que se generó y por distintos recuentos históricos de fuentes budistas, pero también porque él mismo dejó tallados en piedra múltiples edictos en pilares, en roca, que han podido descifrarse y nos han enriquecido sobre la figura de un sujeto que ha salido de una figura casi mítica para volverse una realidad de nuestro tiempo. Es el rey Ashoka. En la bandera de India está uno de sus símbolos, el Dharma Chakra. Vamos a estudiarlo con calma y contamos, por supuesto, con la venia de su presencia. Muchas gracias. Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que no por ser tan importante, sino por el tema que abarca, es que merece toda nuestra atención. Fíjense ustedes, aquí está el trabajo. Es Ashoka, el retrato de un rey filósofo. Lo presenta un autor que ya hemos tenido acá, que es Patrick Olivelle. Patrick Olivelle es un sujeto dedicado a los estudios de la indología, en particular del sánscrito. Suyos son diversos textos. Lo teníamos nosotros, por ejemplo, cuando reseñábamos los libros de Manu y otras cosas. De él tenemos varios textos acá, pero aquí se enfrenta a un tema sumamente fascinante de un rey que es un parteaguas en la historia de India de muchísimas maneras. Este sujeto, que probablemente usted haya o no haya oído hablar de él, seguramente le conoce indirectamente. Cuando usted ve, por ejemplo, la bandera de India actualmente, usted se va a fijar que además de los colores, tienen el centro como una especie de rueda, que algunas personas dicen, bueno, eso es una flor, bueno, ¿qué? Eso es un Dharma Chakra, y es uno de los símbolos que promovió este rey, que hasta el siglo XIX, cuando llegaron los ingleses, él en el siglo III a.C., logró reunir la mayor cantidad de territorio dominado en ese subcontinente hindú, un sujeto de una importancia radical y que es el equivalente casi exacto a la figura del emperador Constantino en Roma. Si bien decimos nosotros que el cristianismo sin Constantino pudiera no haber tenido la suerte que ha tenido de volverse una religión universal, el budismo sin Ashoka no habría pasado de ser una religión relativamente localizada en el noreste de India y de algunas partes vecinas. De manera que a eso nos vamos a enfrentar hoy. Fíjense ustedes, lo primero que hay que discutir es quién es este sujeto, por qué la importancia radical. Lo primero, yo antes de entrarle, le quiero colocar una especie de paralelo que he hecho yo para que pueda verse la importancia difusiva de este sujeto, que es una persona poliédrica en la importancia de lo que fue, de todo lo que significó, no solamente para India, sino para el budismo como una religión universal ya en estos momentos. Que la religión del cristianismo exista se debe en gran parte a Constantino, que la religión del budismo exista. Y cuando digo exista no quiero decir en términos teológicos, sino en términos sociales, que sea tan amplio, se debe a estos personajes. Fíjense ustedes lo que le coloco en pantalla, fíjense ustedes, ahí está. Dice aquí, Constantino y Ashoka son los dos ejemplos más exitosos de la historia mundial en los que un solo gobernante tomó una secta minoritaria, originalmente pacifista o marginal, cristianismo, el budismo, y en una generación la transformó en una religión mundial patrocinada por el imperio, respaldada institucionalmente y en expansión geográfica amplia. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que estos son sujetos que tienen un paralelismo de vida increíble, casi que Plutarco lo hubiese podido escribir. Esto es batalla. En el caso de Constantino, vamos a ver, tener la visión de la cruz antes de la batalla en el 312. En el caso de Ashoka, es que él tiene una gran victoria y cuando vio la cantidad de cadáveres y mortandad, entró en una especie de shock mental de todo lo que le produjo y escribió al respecto, y existe todo ello. Y luego viene, fíjense, la conmoción moral, la conversión personal, en un caso particular, pero no fueron conversiones inmediatas, como quiere hacer la leyenda. Constantino se vino a bautizar prácticamente en el lecho de muerte, al final de sus días. Pero sí hubo también
también el ojo del político para utilizar estas religiones que tenían una cantidad de bondades que podían acoplarse a sus intereses políticos. En ambos casos eso aplica. Luego el patrocinio estatal masivo y la expansión global de esa religión. Y les puse aquí, fíjense ustedes, en estos 5 puntitos, etapa. Crisis personal y revelación, la visión de la cruz que tiene Constantino antes de la batalla. En el caso de Ashoka ya lo vamos a explayar. El caso de la guerra de Kalinga, 261 antes de Cristo. Y luego cambio legal inmediato. En el caso de Constantino, la religión cristiana empieza a volverse lícita y tolerada, ya no es perseguida. Eso es el edicto de Milán 313. En el caso de Ashoka, que es una persona que dejó una cantidad de pilares escritos y escritos en roca, distribuidos en distintas partes de su imperio, está el edicto en el pilar número 13, en el cual él renuncia a la guerra y proclama la difusión del Dhamma. Eso es en idioma Pali. Eso lo que quiere decir es lo que en sánscrito se conoce como Dharma, un concepto que él no inventó, que el budismo se apropió, pero que existía en India desde tiempos bastante anteriores y que tiene que ver con una conducta moral. Y este sujeto se dedica entonces a la difusión de eso. Luego el apoyo institucional, en el Concilio de Nicea 325, eso es el caso de Constantino, ya hay exenciones fiscales, basílica, hay una especie de favorecimiento y protección a todo lo que sería la religión cristiana. En el caso de Ashoka, una cantidad de peregrinajes, construcciones, aquí se habla de miles de estupas, que son esas pequeñas basílicas o pequeñas catedralitas o iglesitas que él hacía para que residieran los monjes, hospitales, carreteras, pozos y, muy importante, el tercer concilio budista, que son, sobre todo en la historia de esa religión, el concilio Theravada, de las primeras enseñanzas de Buda que se estaban consolidando. Recuerde que el budismo había nacido aproximadamente en el año 500 a.C., es decir, que a estos momentos tendría unos 200 años de antigüedad, poco más, poco menos. Impulso misionero activo, indirecto, porque se favorece la jerarquía eclesiástica, directo en el caso de Ashoka, que hizo misiones para los países vecinos. Es interesantísimo cómo estos sujetos promovieron esas religiones que hoy en día son masivas. Y luego, resultado a largo plazo, el cristianismo se convierte en religión estatal, ya eso con el edicto de Tesalónica, 380 después de Cristo, y el budismo se impone en la mayor parte de Asia, con excepciones, pero sí empieza a difundirse toda esa cadena expansiva, primero hacia el sur, hacia lo que conocemos como Ceilán, en donde él incluso mandó a su hijo como misionero, Ashoka, y también en el caso de hacia el norte, pasando los Himalayas, cuando empezaron una serie de monjes, luego lentamente a difundirlo en China y todo aquello, en Corea y todas esas partes. De manera que ahí puede darse usted cuenta del sujeto que vamos a hablar. Ahora fíjense ustedes, vamos a entrarle en carne a este asunto. ¿Cómo venimos nosotros a hablar de este sujeto? ¿De dónde salió este sujeto y cómo es? Este sujeto es el tercero de la dinastía de los Mauryaas. Ahora, usted probablemente esto no le diga mucho, porque nosotros estudiamos poco las dinastías hindúes. Resulta que India es una región gigantesca que nunca ha tenido una homogeneización cultural hasta el siglo XIX, prácticamente a la fuerza que se la dieron los ingleses, y de hecho hasta el día de hoy es un país que tiene 19 lenguas oficiales, en donde el inglés es probablemente la que los une mejor a todos, porque todos hablan inglés, más o menos. Y entonces, durante su historia ha tenido una serie de invasiones, casi todas, si usted se fija en el mapa de India, es un triángulo invertido, casi todos entran por el Hindu Kush, es decir, por la frontera de lo que sería hoy Pakistán y Afganistán. Por ahí han entrado desde las invasiones arias hasta las invasiones de los mongoles. Todo el mundo ha entrado por ahí entró también Alejandro Magno. Y ahí vamos nosotros a entender mucho. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos estudiando la vida de Alejandro Magno, piense usted 326 a.C., aquella campaña fantástica y fabulosa donde Alejandro va penetrando hacia la Asia profunda cada vez más, logrando alianzas con reyes que se sometían a él, batallas increíbles como las que ganó, sobre todo en el caso del rey Poro en el río Hidaspes, que son esas muy utilizadas en las películas, cuando usted ve que de repente viene Alejandro en su caballo bucéfalo y se enfrenta a un elefante, por ejemplo, esas cosas. Eso sucedió en India y es interesantísimo. ¿Por qué? Porque Alejandro, él sigue avanzando y ahí en esa última batalla que él tiene con un rey que se llama Poro, que después este rey se termina sometiendo y termina formando parte de las satrapías que dejaba Alejandro Magno en distintas partes. En ese momento las tropas se rebelan a Alejandro y le dicen, mira, nosotros, porque Alejandro quería seguir, si por él hubiese seguido perfectamente hacia India, pero el sujeto, las tropas se le rebelan, dicen, nosotros no vamos más, y Alejandro, acepta la situación y empieza en un retorno que termina siendo, terriblemente traumático por diversas causas. El punto es que esa región
en donde llegó Alejandro, quedó completamente desestabilizada. Ahí había un imperio al cual él no se enfrentó, que era el imperio Nanda. Ahora, el imperio Nanda queda tocado de muerte. ¿Por qué? Porque los macedonios no solamente es que eran un ejército, es que eran una revolución cultural. Aquí pasa como la Grande Armée de Napoleón. No es solamente que venía la Grande Armée, es que venía el Código Civil y venía toda una concepción del hombre de la Revolución Francesa que venía demoliendo estructuras que existían. Y en el caso de los macedonios, traían una fórmula de hacer la guerra que era increíble. Tenían el conocimiento filosófico de las cosmópolis. Es decir, aquí estamos viendo una difusión cultural como muy pocas veces la historia ha manifestado. ¿Y qué sucede? Cuando esa cantidad de sujetos que él va asimilando y dejando satrapías, los macedonios utilizaban también, y era política de Alejandro y de todos ellos, los matrimonios mixtos, se casaban por alianzas. Entonces se estaba produciendo a un ritmo vertiginoso una imbricación y mezcla de culturas. Todas estas regiones se están empezando a ver esa cultura griega que se había enriquecido ya con toda la cultura persa, con toda la cultura de los medos, con toda la cultura de Bactria, de una serie de regiones. Entonces, cuando llega a India, allí empieza él a dejar sujetos, tropas mercenarias, toda una cantidad, total que, para hacer un cuento muy interesante y muy fascinante, largo, de una manera muy breve, el imperio Nanda empieza a entrar en turbulencias, ya está debilitado, ya es un imperio que tiene unos 100 y tantos años, y hay un sujeto que vamos a estudiar en otro momento, espero, llamado Chandragupta. Chandragupta hace alianza con un teórico político llamado Kautilya, y esos dos sujetos se van a encargar de una manera muy astuta de dar al traste con ese imperio Nanda. ¿Por qué viene todo eso al caso? Porque Chandragupta va a ser el sujeto que va a fundar la dinastía Maurya, una dinastía que va a ser parteaguas en el caso de India, porque va a traer una expansión territorial como no se había conocido. Chandragupta va a ser el primero y es un sujeto bastante particular que merece nuestra atención en otro momento. Él va a ser el abuelo de Ashoka. Pero el sujeto, él va a lograr varias cosas increíbles. Cuando ha muerto Alejandro Magno, 323, como ustedes saben, viene entonces la repartición de aquel reino. Alejandro, en el lecho de muerte, se le pregunta quién es tu sucesor, y la anécdota que nos queda es que Alejandro ha dicho: el más fuerte. Bueno, todos esos generales macedonios era cada uno más fuerte que el otro. Entonces, ustedes comprenderán que lo que vino entonces fue la hecatombe y la guerra de todos contra todos. Y efectivamente, cuando empezamos a estudiar los diádocos, permítanme entonces ustedes colocarle en pantalla algo que yo hice a propósito de todo esto. Los diádocos, esa palabra diádoco significa sucesores. Entonces, eso es una cosa que va a dar para aproximadamente unos, yo diría, como unos 35 años de guerras sostenidas en todo lo que es el Asia y gran parte de Europa. Fíjense ustedes, lo coloco en pantalla. Sucesión de los diádocos. Esto es muerto Alejandro 323. Recuérdese que él va de retroceso cuando ya las tropas no quisieron avanzar más. Él se va retrocediendo, se enferma en Babilonia y muere. Entonces se supone educadamente que puede ser que lo hayan envenenado, ¿no? Lo cierto es que estos sujetos, y le pongo acá en griego antiguo diadokoi, que sería el plural de diadokos, pero bueno, es diádocos. Ok. Aquí vienen las diversas fórmulas que van a estar durante las guerras. Entonces, fíjense, la partición de Babilonia, cuando empiezan a repartirse, bueno, esto para este para esto, aquel vastísimo imperio donde comunicarse a caballo era cuestión de meses, imagínense ustedes. La partición de Triparadiso, esto es poco después, luego del asesinato de Pérdigas, y luego la situación en el 315 con el ascenso progresivo de Seleuco, luego llamado Nicátor, es decir, el vencedor. Y pónganle atención a ese nombre. ¿Por qué? Porque, y eso espero honrarlo en otra audición, cuando se hace la repartición, se dan grandes tajadas a unos personajes, pero a Seleuco no le toca nada. Seleuco es solamente un capitán de caballería y sin embargo va a ser el sujeto que en vuelta de 20 años va a lograr el más grande pedazo de ese imperio de Alejandro Magno, apoderándose de casi toda el Asia de lo que había logrado Alejandro. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Ashoka? Es que una de las claves del éxito de Seleuco fue haberse aliado con Chandragupta. Ellos firman una cosa que en ciencia política se conoce como el Tratado del Indo. Ya les voy a dar detalles de esto, que es fascinante por donde se quiera mirar. Sigo en lo que escribí acá. Las guerras de los diádocos, esto es muy sucinto, esto tiene muchísimas cosas. Del 321 al 320 cae Pérdicas, que era uno de los grandes nombres para suceder a Alejandro. 319, 315, segunda guerra, cae Eumenes. Tercera guerra, frenan a Antígono. Antígono se le llamaba Antígonos monoftalmos, eso seguramente porque era tuerto, es decir,
Monooftalmo significa que tiene un solo ojo. En la Cuarta Guerra cae Antígono en Ipsos y ahí es clave Seleuco. ¿Por qué? Porque en ese tratado del Indo, que usted lo va a ver como una especie de tratado en donde Chandragupta las tenía todas de ganar. Chandragupta, una de las cosas en las cuales honró el tratado fue que le dio 500 elefantes a Seleuco. Y cuando Seleuco se fue ganando territorio y se enfrentó a Antígono, que era uno de los duros en el Asia, lo derrotó sonoramente en Ipsos usando esos 500 elefantes. De manera que vamos a ver cosas interesantísimas. Luego en la última, bueno, cae Lisímaco en Curupedio, en fin. Al final, esto es lo más importante para nosotros. Ya al final de las guerras de los diádocos, lo que quedan son los tres grandes tajadas, por decirlo así, que serían la dinastía de los Ptolomeos, que va a seguir hasta Cleopatra, cuando Julio César y todo eso mucho tiempo después, los Seleucidas, que van a dominar el Asia, gran parte de ella, y los Antigónidas, que se van a quedar en parte de Europa, lo que sería el reino macedonio. Quería que ustedes tuvieran eso para que vean, Seleuco es esa figura que sale de la nada y se proyecta hacia el todo y termina siendo uno de los más poderosos de todos ellos, en parte, repito, por ese tratado del Indo. Ahora fíjense ustedes, dentro de las cosas que logró, y aquí son dos sujetos que vienen de la nada, porque ese Chandragupta también venía en un mundo como el mundo hindú, tan segregado de castas y todo. Chandragupta es un sujeto que no se sabe muy bien de dónde viene. La leyenda dice que viene de castas bajas. Lo cierto es que el sujeto no venía de una familia muy poderosa ni nada de ello, sino que por su astucia y la alianza que tuvo con Kautilya primero, que era un hindú, que termina escribiendo, lo llamaban el Maquiavelo de India, escribió un texto que se llama el Arthashastra, muy, muy importante, y por alianzas como esta que vamos a ver, empiezan a surgir. Ahora esto es Seleuco y Chandragupta haciendo alianza virtuosa que terminan fortaleciéndolo y que sus descendientes van a seguir honrando este tratado. Entonces fíjense ustedes, tengo el Tratado del Indo. Esto entiendo más o menos fue hecho alrededor del 304, 305 antes de Cristo. Tratado del Indo entre Seleuco, Nicátor y Chandragupta. Eso de Nicátor se le puso después, es el Seleuco el vencedor, ¿no? el triunfador. Lo primero, cesión territorial, muy interesante para Chandragupta. Él logra gran parte de los terrenos que le había perdido a ciertas ciudades. Piense usted en Taxila, piense usted en lo que sería la parte... Hoy estaríamos hablando más o menos de parte de Pakistán y un pedacito de Afganistán. Todo eso Seleuco se lo cede. De hecho, Seleuco ni siquiera tenía mucho interés, eso estaba lejísimo de los centros de poder que eran en Babilonia y todas esas partes. Pero lo cierto es eso. Luego el pago o el regalo de Seleuco diverso en dinero que se le dio, y la contraparte, no la puse aquí, los 500 elefantes que le da Chandragupta, que van a ser muy importantes. Alianza matrimonial, se termina casando Chandragupta, creo que es con una hija, o no sé si es hija o hermana de Seleuco. Eso es muy normal dentro de los macedonios. Alejandro lo practicaba mucho para lograr esos afianzamientos. Una cosa de una modernidad increíble lo que lograban estos tipos. Bueno, el tratado diplomático o de amistad con cláusula de defensa mutua. Y aquí estamos repitiendo dos sujetos que nacen de la nada y que solo tienen su talento para verse crecer en términos políticos. Y bueno, aquí hay una cosa importante, yo la puse como ojo al final, porque ellos empiezan a intercambiar embajadores y de ahí Seleuco va a enviar a un griego que va a ser muy famoso después, que se va a llamar Megasthenes. Y Megasthenes fue enviado a la capital del reino de Chandragupta, se llamaba Pataliputra, y ahí va como embajador. Este sujeto va a ser uno de los libros que desde la antigüedad va a ser uno de los textos más famosos sobre India, llamado Índica, del cual quedan retazos. No quedó completo el libro, pero por ahí anda. Vamos a ver si podemos nosotros echarle mano a esos retazos para comentarlos. Lo cierto es que este Megasthenes fue para allá. Estoy hablándoles de él porque es un caso muy conocido, pero también los hindúes, en este caso los maurias, enviaron embajadores a la corte de Seleuco y todo ello. De manera que usted puede ver que el Tratado del Indo fue de parte de dos sujetos que eran muy ambiciosos, que no tenían nada detrás y todo por delante, una forma de alianza, por decirlo, espalda contra espalda para luchar contra las cosas que se podían venir. Entonces, les dejo con Chandragupta. Chandragupta pues empieza a hacer sus alianzas, es un sujeto muy interesante al final de su vida, y esto es algo que a nosotros nos puede sonar muy extraño. El sujeto ya, cuando su hijo estaba más o menos grande, su hijo se llamaba Bindusara, él le dice un día al hijo, mira, encárgate del reino, aquí está todas las cosas tuyas, etcétera, etcétera, y él abandonó todo y se metió a monje de una religión que en ese momento estaba bastante expandida, el jainismo. Aquí eso es un gurú que se llamó Mahavira y toda una historia que merece atención, pero lo cierto es que él se va al jainismo y el sujeto al final de sus días aparentemente incluso murió de inanición porque renunció al mundo de diversas maneras y todas esas cosas. No muy interesante.
Pie de página, solo lo que estamos diciendo, volvemos entonces. Bindusara hereda el reino. Es una corte muy cosmopolita, una corte donde se hablaban varios idiomas, esta corte de los maurias, una corte que estaba vinculada a la ruta de la seda, pero también a toda esa influencia cosmopolita, insisto, que trajeron los macedonios. Todo ese bagaje del helenismo, de eso que conocemos como helenismo hoy en día, palabra que se hizo en el siglo XIX, pero que representa esa riqueza cultural poliédrica de tantas y tantas formas de ver el mundo, de la filosofía griega, de la filosofía de las diversas escuelas religiosas de India, de Persia, de todas esas cosas. Entonces, Bindusara en ese mundo también se educa y muere. Ahora, Bindusara no dejó las cosas tan arregladas como las había dejado su papá y dejó varios hijos y él muere en el año 270. No sabemos exactamente cuándo nació Ashoka. Se supone educadamente que el sujeto debe haber nacido aproximadamente en el 302, más o menos. Lo cierto es que a muerte de Bindusara, Ashoka no era el sujeto que le tocaba el reino. Hay varios hermanos, se forma una especie de pequeña guerra civil. Ashoka había tenido la suerte que, educándolo como príncipe, lo habían mandado a diversos sitios importantes y él había tenido mucha formación pragmática en cuanto a gobernabilidad y en cuanto a defensa. Total que el sujeto se impone y termina siendo coronado como rey, y esto sí lo sabemos y es fehaciente, en el año 268. Él va a gobernar desde el año 268 a.C. hasta el 232, año en que muere. Ahora, ¿qué nos queda del sujeto? Y les repito, es un sujeto que es paradigmático en muchos sentidos. Sobre todo lo es para el budismo, porque agarró una religión. Recuérdense, Buda había nacido, para darle a usted una idea, piense usted en ese triángulo invertido, la parte noreste, una parte allí, en un principado. La religión tenía una expansión mediana, no era una de las más grandes, era medianamente conocida, pero a raíz de lo que este sujeto va a hacer, y en cierta manera, si usted quiere verlo pragmáticamente, de la manipulación política que logra, pues el budismo se va a expandir de una manera increíble. Luego incluso al budismo le va a pasar igual que el cristianismo, va a tener subdivisiones, va a tener variantes, heterodoxias, etcétera, del budismo Theravada, que es el budismo del Buda Sakyamuni, que es el histórico. Después tendremos la escuela Mahayana, en fin, vienen otras, pero eso es mucho tiempo después. Lo importante es esta figura que toma esa religión y de una manera, usted puede discutir, y hay mucha discusión porque quedan muchos textos de él y los escritos, si lo hizo como con el ojo del político, con el ojo del gobernante, porque se dio cuenta de las bondades que reportaba la cultura del budismo como una cultura social también, y una cantidad de factores. Ahora, sigo adelante. Estoy viendo mis notas para que no se me escape nada de esto. Les puse acá: Chandragupta fue el que fundó el Imperio Maurya y duró unos 180 años, que fue bastante tiempo. Ashoka fue el nieto de él, tomó en el 268 el mando hasta el 232 y fue un sujeto que hizo muchísimas cosas. Ahora, cuando usted dice históricamente qué nos queda y por qué hay tanta certeza de este sujeto, por qué sabemos tanto y lo que sabemos es fidedigno, hay tres grandes fuentes y son cosas que tenemos que tenerlas claras. Lo primero, hay fuentes de parte de los cronistas budistas de Ceilán, es decir, la religión fue exportada a Ceilán, es esa isla que está al sur de India, y allí existen textos, está el Dipavansa y está el Mahavansa, correcto. Ambos están escritos en Pali. Pali es el idioma, un idioma muy parecido al sánscrito, con el cual se escribieron la mayor parte de los primeros textos budistas, atención, ¿no? Yo puse acá mi nota, estas son notas mías. Bueno, aquí el espíritu es la búsqueda de la legitimación de la escuela Theravada en el budismo de Ceilán, ¿no? Muy importante. Luego, otras fuentes son las tradiciones de escritos budistas recogidos en el norte de India, y ahí hay toda una historia dedicada a la vida de este sujeto que se llama el Ashokavananda. Ahora, el Ashokavananda tiene lo mismo que le sucede a Constantino y los mitos que se derivaron de él, que es, bueno, un poco exagerado, poco fidedigno, pero ya usted tiene dos matrices que puede cruzar para ver los puntos comunes. Y luego están las fuentes brahmánicas hindúes en los Puranas. Los hindúes sí es verdad que, sobre todo los brahmanes, pasaron esto por debajo, porque los maurias no eran gente que perteneciese a las cortes brahmánicas ni a las altas castas hindúes, de manera que los nombran en los Puranas, que son esos cuentos que ellos hicieron y todos esos relatos, pero lo nombran simplemente como un mandatario de paso, etcétera. No le dan mayor relevancia. A todo esto,
que como usted debe, más o menos débil históricamente, quedan entonces la cantidad de edictos que este sujeto hizo y que dejó en piedra, en donde él ponía textos, algunos bastante extensos, sobre lo que él pensaba, sobre sus reglamentos para vivir a la gente, para cómo debía vivir la gente y todas esas cosas. De manera que Ashoka pasa a la historia por eso. Y usted dice, bueno, ¿y de dónde salió un hindú poniendo edictos en piedra? Eso nos revela, fíjense ustedes, la porosidad de las culturas de aquella Asia. Los que hacían edictos de una manera más famosa en términos históricos eran los aqueménidas, es decir, los persas que empezaron con Ciro. Estamos hablando de Ciro II el Grande y que termina con Darío, el sujeto que Darío III, el que derrota a Alejandro. Esos sujetos tenían por hábito poner edictos en piedra porque manejaban un imperio bastante grande. No se conocía antes de Ashoka que ningún rey en India hubiese hecho eso, y Ashoka lo empieza a hacer y empieza a colocar en diversos puntos edictos que hoy clasifican los expertos de la siguiente manera. Permítanme que se los ponga en pantalla. Fíjense, clasificación de los edictos de Ashoka. Bueno, aquí tiene edictos mayores en roca. Esto tiene su nombre en inglés, yo los puse en español, ¿no? Major edicts y tal. 14 en total, distintos. Están colocados en diversas partes todos ellos, ¿no? Grupos diversos. No cree usted que son 14 nada más, es que hay 14 y los ponen los 14 en un lado, en otro y tal. Políticas imperiales y moral pública. Edictos menores en roca, diversos temas. Ética personal, budismo primitivo, es decir, varias cosas de las llamadas tres joyas del hinduismo, que sería Buda, Dharma, Sangha. Ya les explico un poco todo ello. Buda, ya les digo un poco más sobre esto de las joyas del budismo. Edictos mayores en los pilares. 7, administración y justicia. Dhamma, explicando un poco qué es. Edictos menores en pilares, hay varios, con exhortaciones breves, unidad monástica, etc. Edictos en idiomas griego y arameo. Fíjense qué interesante, colocados en las regiones fronterizas del imperio. Adaptación local para zonas helénicas y todo ello. Y fíjense cómo se los digo, que les hablo de el imperio. ¿Por qué? Porque primero el territorio es vastísimo, probablemente en su momento el más grande que tenía la humanidad. No había una extensión dominada por un solo rey de esa manera y tenía que ser controlado de muchas formas, entre ellas la cultural, para homogeneizar. De hecho, él hace un alfabeto que se llama Brahmi y es como terminan escribiéndose la mayor parte de estas cosas que vinieron a ser descifrados ya a finales del siglo XIX. Y es por eso que sabemos tantas cosas de pluma y fuente de este rey Ashoka, además de la fuente que le citaba anteriormente. Entonces, ¿por qué? Fíjense, otra cosa importantísima. Cuando Ashoka, en el 268, el sujeto que asume el mando es un sujeto como un típico rey de esa época, es decir, es un sujeto expansivo. ¿Y qué quiero decir un sujeto expansivo? Bueno, recuérdense que cuando hablamos de esos reinados, India ya había empezado a tener, les decía, fuentes más o menos coaguladas de poder desde el siglo VI, V antes de Cristo, pero nunca con la extensión que llegaron a tener los Maurya. Y esos reinos tenían diversas, si usted lo quiere ver desde el punto de vista de la ciencia política, nosotros solemos agrupar elementos que son comunes a esos reinos. Uno, por ejemplo, esos sujetos que viven de fuentes de ingresos similares, los impuestos a la producción agrícola y el comercio. Eso, por ejemplo, era clásico. Los ingresos a los monopolios que tenía el reino, puede ser las minas, las ventas de sal, ese tipo de cosas, ¿no? La producción directa de bienes. A veces el propio reino era dueño de unas partes y tenía una gente que le cultivaba la tierra o que hacía tal cosas. Y venía el cuarto punto, que son las conquistas. Ahora, las conquistas eran una especie de cuchillo de doble filo, porque si bien es cierto que usted conquistaba una región y la dominaba y esa región empezaba a pagar impuestos, a la vez esa región demandaba muchos costos en seguridad, porque había que mantenerla y la gente podía rebelarse, de manera que los Maurya se vieron siempre confrontados con eso. Y es en ese sentido como empieza Ashoka. Ashoka empieza agarrando su reino y expandiéndolo tal cual lo había hecho su abuelo Chandragupta y su papá Bindusara. Y él empieza a hacerlo. Cuando él ataca, y aquí viene el punto de quiebre que les decía, hay una región hacia abajo del triángulo, hacia el este, déjenme ver si consigo un mapa y puedo colocarlo, que se llama la región de Kalinga. Ese era un reino que había resistido los ataques de otros jefes anteriores a él. Pero Ashoka reúne un ejército masivo y los ataca y los demuele. Y entonces allí, y lo sabemos porque él mismo lo describe, se produjo una mortandad terrible, no solo en el campo de batalla, sino después. Y como ustedes saben, pues la guerra anterior, la gente moría sobre todo de infecciones por las heridas y todas esas cosas que en ese momento no eran causa directa, sino indirecta de la batalla. Pues después empezaban las cosas y la gente quedaba desplazada. Todo. Cuando él ve todo aquello,
entró en un estado de contrición muy fuerte. Y ahí es donde se produce el quiebre que les decía. Él no tuvo la aparición de la cruz como la que tuvo Constantino, o la que decía haber tenido Constantino, pero sí tuvo ese momento, ¿no? Y de entonces allí lentamente algunos historiadores, entre ellos Olivel y otros, dicen, bueno, su esposa tenía una esposa budista y probablemente por ahí empezó la penetración ideológica de la religión. Lo cierto es que el sujeto se convierte en un upasaka. Un upasaka es un aspirante de aprendiz en el budismo. Y entonces, esto no sucede de la noche a la mañana. Perdón, como algunas personas quieren hacer ver, como que se convirtió y ya todo cambió. No, fue lentamente, pero fue en creciendo y fue sostenidamente eficiente. Entonces él después se va en peregrinaje, visita templos budistas, visita la zona donde el Buda nació, el Buda histórico quiero decir, y ya les voy a decir por qué. Visita sitio donde obtuvo la iluminación, el Buda Sakyamuni, que es el personaje histórico, y pie de página allí. Cuando les decía lo de las tres joyas budistas y todas esas cosas, o las tres joyas del budismo, que yo les decía Buda, Sangha, Buda, Dharma y Sangha, perdón, sí. Cuando les digo Buda, no piense usted en la persona del Buda. Para el budismo, el Buda es un estadio de evolución espiritual previo a la liberación. Y lograr el Buda es ya estar en un estado de liberación mental muy alto. Entonces, más que una persona, como nosotros, cuando uno habla del Buda, del tipo que fue Buda, que llamamos el Buda Sakyamuni, que es el histórico, es el Gautama, el sujeto que se sienta en el árbol y que empieza a meditar y toda aquella historia. Pero para el budismo, esas tres joyas son eso: el Buda, que es el estadio altísimo de buscar eso; el Dharma, que es la conducta moral que va a llevar hacia todo eso; y el Sangha, que es la compañía, la sociedad en compañía de gente que está buscando las mismas metas, ¿no? Y es un punto radical y cardinal para el budismo. Entonces, en este caso, este sujeto empieza a tener eso y va lentamente a irse convirtiendo en todo este personaje que luego la historia va a vindicar. Y entonces ya podemos nosotros empezar a darle lectura, creo, tanto a Olivel, que tengo algunas cosas. Esta biografía, fíjese que le he nombrado poco. Y le he nombrado poco por lo siguiente: si a usted le interesa el tema, Olivel es muy escrupuloso, es un clásico. Esta es la clásica biografía académica. Y las biografías académicas tienen las bondades que nos presentan el estado de la situación investigativa, pero también nos presentan usualmente autores que quieren demostrarle al mundo que se las saben todas y que han leído todas las cosas, y entonces se vuelve un poco aburrido. Esto no es la biografía al estilo Raymond con Wittgenstein, por ejemplo, que es muy acuciosa pero a la vez muy fluida. Aquí este sujeto ya se sabe lo que él está pensando, pero él dice, bueno, pero yo no digo, pero sí digo, pero no digo. Total que, en fin. Pero el libro tiene sus méritos, tiene muchos méritos. Olivel es muy serio como investigador. Tiene las clásicas falencias del excesivo academicismo, que termina siendo como una especie de escolaticismo cansante o fatigante, pero es un libro dedicado al sujeto. Y además de él, o mejor que él incluso para mí, yo recomiendo los textos de Romila Thapar. Romila Thapar a mí me parece que, sobre todo en los Mauryaas, es prácticamente la persona de la cual hemos aprendido casi todo lo que sabemos en todo esto. Entonces, quisiera ya pasar a darle la lectura. Primero a este sujeto y luego algunos edictos que tengo traducidos muy discretamente, pues, porque eso, imagínense ustedes, viene del escrito en el idioma el alfabeto Brahmi que hizo este sujeto, los pasaron entonces al inglés y yo traduje algunas cosas al español. Pero tengo aquí a Olivel, déjenme ver a ver qué puedo rescatar para que lo podamos compartir nosotros. Estaba viendo todo lo que tiene que ver con el devenir de los años de este Ashoka, que es, repito, un sujeto que, por haber dejado todos estos escritos, nos permite una visión muy clara del personaje que fue de ese imperio Maurya, que hasta el siglo XIX de nuestra era no se iba a lograr tanto dominio territorial homogeneizado, cultural, políticamente, de una manera así. Fíjense, estoy en la página 8. Perdón, la página 20, disculpen ustedes, donde habla del tamaño del reino, justamente que estamos en ese tema. Y dice así, Patrick Olivel, territorio y población. Y dice, ¿cuál fue la extensión del imperio de Ashoka? Hubiese sido imposible responder esta pregunta si no hubiese sido por la presencia de los edictos de Ashoka que él dejó escritos en piedra. La premisa es que Ashoka debe haber tenido algún tipo de autoridad en los lugares donde sus edictos fueron inscritos y colocados. Y
o él tenía control directo sobre esta región o sobre aquellos que tenían control sobre la región reconocían la autoridad de Ashoka. Bueno, ahí académicamente lo que le está diciendo es que el sujeto sí dominaba la región o tenía alianzas con los tipos donde puso las cosas. Y dice, sus inscripciones en piedra han sido descubiertas en Kandahar, Afganistán, en el noroeste, cerca de la frontera India-Nepal en el norte, en Gujarat en el oeste, en Odisha en el este y en Karnataka y Andhra Pradesh para las regiones más, sí, Andhra Pradesh en el sur. Eso es prácticamente todo el subcontinente hindú, con excepción de las regiones más al sur de Tamil Nadu y Kerala, e incluye lo que es hoy Pakistán y al menos partes este de Afganistán. Evidencia arqueológica apunta que la presencia mauria estuvo en lo que se conoce hoy en día como Bangladesh. Es decir, es una descomunal expansión territorial la que gobernaba este sujeto. Y fíjense lo que dice Olivel. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque los edictos estaban ahí, colocados. Entonces el sujeto tenía una presencia y había una presencia de Estado, lo cual es fascinante. Pie de página nuevamente. Fíjense qué cosa fascinante. Cuando hablamos del nacimiento del Estado, en el caso de India, y su contraposición, por ejemplo, con China, que es una cosa fascinante. Porque cuando el Estado se consolida en China, se consolida bajo la figura del emperador, que es una especie de primus inter pares y está sobre la ley. No hay ley para el emperador. Se consolidan una cantidad de empleados públicos y toda una estructura del Estado, pero nunca hubo Estado de Derecho. El rey o el emperador, digámoslo en este caso, estaba sobre todas las personas, incluso sobre la ley. En el caso de India, en cambio, por la tradición antigua, desde Manu y todas esas cosas, nunca hubo un gobierno con esa estructura férrea como sí se logró en China, pero en cambio sí había la idea del Estado de Derecho, e incluso el rey, e incluso Ashoka y todos los reyes que hubo, tenían que aceptar que el Dharma y todos los principios y preceptos morales de las leyes estaban por encima de ellos. Eso es una cosa fascinante y contrapuesta en dos perspectivas del Asia profunda, ¿no? Sigo adelante con algunas cositas más. No quiero abotagarlos porque quiero leer algún par de edictos si es posible. Dice lo siguiente. Está hablando acá sobre el símbolo del Dharma Chakra, que les decía que es el que tiene la ruedita en la bandera hindú, o la bandera de India, perdón. Dice, las 4 ruedas cerca de la capital de Ashoka, de Sarnath, debajo de los 4 leones que se han vuelto el origen del símbolo del Estado-nación en India, simbolizan la naturaleza dual del reino de Ashoka. Por una parte, la rueda, chakra, es el antiguo simbolismo hindú, o de India, perdón, que significa la rueda del carro de combate. Por otra parte, la rueda también tiene otro viraje budista, que es la rueda del samsara, que es la rueda que tiene que ver con la rueda del dharma. Entonces ahí puede usted ver toda esa imbricación. Uno se da cuenta estudiando Ashoka que aquí hay muchísimo más de lo que el ojo puede ver, que el sujeto tenía, es cierto, una convicción política, una convicción religiosa, pero también una convicción política muy ladina, muy especial para lograr todo ello. Y que todo se produce en razón de ese famoso ataque de Kalinga, que aparece en el edicto número 13, que yo quisiera poder leerles en unos minutos. Quiero que se me pase, tengo el texto del edicto por acá en inglés, pero yo lo traduje de manera que lo podemos disfrutar en español. Bueno, aquí aparece citada Romila Thapar, que nos dice que el Estado Maurya nos presentó una forma de gobierno centralizado como no se conocía en el subcontinente hindú. Eso es absolutamente cierto. Y ese libro de Thapar, de Romila Thapar, que tiene que ver con los maurias y todo eso, es realmente fascinante. Un libro escrito hace bastante tiempo, pero explica una cantidad de cosas que lamentablemente a nosotros en Occidente no se nos explica. También hay acá, Olivel sí lo hace muy prolijo, estoy en la página 33, toda la transformación burocrática que él hizo, a donde sumó a las figuras burocráticas clásicas, figuras burocráticas que iban a velar por la exposición al Dharma, que es ese precepto, esa difusión de preceptos morales, de hacer el bien, que él mismo explica en algunos de sus edictos. De manera que hay toda una expansión allí. Voy entonces a darle lectura, ya creo que el tiempo está contra nosotros y escasamente puedo leerles un par de cosas de él. Voy a pasar entonces a la lectura de unos edictos, entre ellos el de la guerra de Kalinga, que es donde se produce el viraje que lo lleva a él a abrazar el budismo y los preceptos del Dharma, que repito, no los fundó el budismo los tomó, los enriqueció, si usted quiere, pero esto pertenece a raíces muy profundas de las culturas que hacían vida en el subcontinente de India.
Para leer esto no quisiera meterme yo en la forma ordinal, es decir, el edicto 1, el edicto 2 o el pilar 1, pilar 2, sino pasar a uno que es el número 13 de los pilares, perdón, el edicto en roca, disculpen, que habla justamente de ese momento de conversión. Se los leo directamente y fíjense ustedes lo que el sujeto dice. Esto es escrito, pues eso fue tallado en piedra por unos sujetos, pero escrito por el rey Ashoka. Y dice lo siguiente: cuando el rey Devanampriya Priyadarsinh llevaba 8 años en el trono, conquistó el país de los Kalingas. Pie de página lo que le estoy diciendo, Devanampriya. Esto es como decir el amado de los dioses. Es la forma como él se hablaba o hablaba de sí mismo en tercera persona. 150.000 fueron los hombres que fueron deportados de allí, 100.000 fueron los que murieron allí y muchos más los que luego fallecieron. Después de ello, ahora que el país de los Kalinga ha sido conquistado, Devanampriya se dedica con fervor al estudio de la moralidad, al amor por la moralidad y a la enseñanza de la moralidad. Moralidad, por favor, sustitúyelo por Dharma, ¿no? Que es lo que le estoy diciendo. Este es el arrepentimiento de Devanampriya por su conquista del país de los Kalingas, porque Devanampriya considera muy doloroso y deplorable que mientras se conquista un país inconquistable, se produzcan allí matanzas, muertes y deportaciones de personas. Pero lo siguiente es considerado aún más deplorable que esto por Devanampriya. A los brahmanas o saramanas u otras sectas o cabezas de familia que viven allí y entre las cuales se practican lo siguiente: la obediencia a quienes reciben altos salarios, la obediencia a la madre y al padre, la obediencia a los mayores, la cortesía adecuada hacia los amigos conocidos, compañeros y parientes, hacia los esclavos y sirvientes y la devoción firme. A estos les ocurren entonces lesiones, matanzas o deportaciones de sus seres queridos. O si entonces se produce una desgracia para los amigos, conocidos, compañeros y parientes de aquellos cuyo afecto por estos últimos no ha disminuido, aunque ellos mismos estén bien provistos, esta desgracia también se convierte en una ofensa para esas mismas personas. Fíjense ustedes, esto es una cosa histórica. Esto es un rey haciendo una declaración de arrepentimiento público colocada a los 4 puntos de su imperio. Una cosa increíble. Esto no tiene paralelo con ninguna. Y a partir de aquí, las consecuencias que hubo para todo ello. Sigo leyendo un pedacito más adelante. Dice, porque Devanampriya desea para todos los seres la abstinencia de hacer daño, el autocontrol y la imparcialidad en caso de violencia. Y esta conquista es considerada la principal por Devanampriya, es decir, la conquista mediante la moralidad. Y esta conquista ha sido ganada repetidamente por Devanampriya tanto aquí como entre todos sus vecinos, incluso a una distancia de 600 yojanas, donde gobierna el rey Toma llamado Antíyoca, y más allá de este Antíyoca, donde gobiernan 4 reyes, a saber, el rey llamado Turamaya, el rey Antiquini, el rey llamado Maca y el rey Alikasudara. Y hacia el sur, donde los chadas y los fanes. El sujeto está hablando acá de cómo él, por medio de la moralidad, ha logrado todo esto. Y al final, ese edicto, que es larguísimo, yo estoy saltando una cantidad de pedazos, porque esto es puesto en un pilar, ¿no? Entonces, luego de eso es impresionante, dice, he obtenido satisfacción con la conquista de la moralidad, pero esta satisfacción es en realidad de poca importancia. Devanampriya piensa que solo los frutos del otro mundo tienen gran valor, y con el siguiente propósito se ha escrito este edicto sobre moralidad, a saber, para que los hijos y bisnietos que puedan nacer de mí no piensen que deben realizar una nueva conquista, que si una conquista les complace deben disfrutar de la misericordia y los castigos leves, y que deben considerar la conquista mediante la moralidad como la única conquista verdadera. Esta conquista da fruto en este mundo y en el otro mundo, y que encuentren placer en el abandono de todos los demás objetivos, que es placer de la moralidad, porque esto da fruto en este mundo y en el otro mundo. Bueno, imagínense ustedes, esto es una cosa realmente inaudita, insólita desde el punto de vista histórico. Y repito, hay muchos más. Es decir, yo les acabo de leer uno de los extensos, que es el número 13, que ese edicto en piedra se conoce como el edicto de la decisión, ¿no? Del momento cuando él empieza a cambiar. Pero hay otros también mucho más breves y que tocan diversos temas. Hay temas burocráticos, hay temas de todo tipo. Y usted puede darse cuenta acá, en cierta manera, de varios puntos, entre ellos de la astucia para una política comunicacional, de presentar un rey que de otra manera era invisible, porque las distancias no permitían en aquel mundo una cercanía con el poder que no fuese de esta forma. Y entonces, fíjense ustedes, aquí hay uno muy interesante, este es el edicto número 6 en piedra, dice lo siguiente: el rey Devanampriya Priyadarsinh habla así. En tiempos pasados, ni la gestión de los asuntos ni la presentación de los informes existían antes. Pero he hecho lo siguiente.
Hay relatores en todas partes con instrucciones de informarme de los asuntos del pueblo en cualquier momento, mientras como, cuando esté en el harem, en los aposentos privados, incluso en el establo o en el palanquín y los parques, y en todas partes estoy ocupándome de los asuntos del pueblo. Y si en el Consejo de Mahamatra surge una disputa o se propone una enmienda en relación con cualquier donación o proclamación que yo mismo ordene verbalmente, o un asunto urgente que haya sido delegado a los Mahamatras, debe informárseme inmediatamente en cualquier lugar y en cualquier momento. Así lo he ordenado, porque nunca estoy satisfecho con esforzarme y despachar asuntos, porque considero que es mi deber promover el bienestar de todos los hombres. Pero la raíz de esto a saber, el esfuerzo y el despacho de asuntos, porque ningún deber es más importante que promover el bienestar de todos los hombres. Bueno, este sujeto, repetimos, haciendo una política comunicacional. Y no les he puesto la parte donde él habla del Dharma, que mucha gente discute, bueno, pero esto realmente no se sabe si es budismo propiamente, aunque él fue y promovió el misionarismo budista y todo ello. Las funciones, había mucha tolerancia religiosa con las otras creencias también, pero a la par, esa función del Dharma que él decía, o el Dhamma, para decirlo en Pali, era una cosa bastante aplicada a las necesidades políticas de su propio imperio. Este sujeto realmente merece todo el estudio que usted pueda darle. Si usted tiene interés, por favor, ubique distintas fuentes sobre Ashoka. Aquí tiene una buena. Patrick Olivelle, este libro es un poco espeso de leer, por lo que le decíamos es excesivamente académico, pero es bueno. Yo lo pude adquirir, no es tan costoso y vale la pena entrarse en todas las cosas, sobre todo porque Olivelle es muy prolijo en cuanto a sus fuentes y de dónde saca todas las cosas. De manera que vale la pena. Es Ashoka, el rey filósofo, como él mismo dijo, yo he pensado mucho y he escrito mucho, y en verdad lo hizo, y fue un sujeto que no tiene muchos paralelos ni siquiera en la historia de Occidente. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, por favor márquenlo con la campanita. Tenemos más textos para discutir acá y contamos siempre con la venia y la bondad de su presencia. Recuerde también que desde acá es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.